En este vídeo os hablaré sobre ser autodidacta en artes marciales o disciplinas de combate, sobre los pros y los contras de ser autodidacta a la hora de aprender disciplinas de combate entrenando solo en casa, y a raíz de eso, también reflexionando sobre este tema, han salido muchos de los posibles factores clave de cualquier artista marcial, ya que obviamente para analizar cuáles son los pros y los contras de aprender de manera autodidacta y aprender solo en casa, pues habría que reflexionar también sobre cuáles son los factores clave para así de esa manera ver qué carencias tiene aprender disciplinas de combate de esta manera. Entonces, para este vídeo os tengo preparados todos estos temas que veis, así que tengo muchísimas cosas que deciros con estas reflexiones que he hecho sobre este tema y que quiero compartir con vosotros, pues si os puede ser de ayuda, y más teniendo en cuenta que yo en mi canal con mi sección de combate, por un lado lo que quiero es fomentaros a que hagáis actividad física y deporte, mostrándoos que podéis entrenar y podéis aprender sin tener medios y también incluso en solitario en casa. Por eso mismo también creo que es muy importante dejar claro que es razonable conseguir entrenando de esta manera solitaria, autodidacta, y que no. Y aquí, empezando por la parte autodidacta y en línea con esta saga de vídeos autodidactas de todas las sesiones de mi canal que voy a publicar a la vez, ¿cuáles considero que son las características que debe tener cualquier autodidacta? Pues yo aquí lo resumo en una fórmula, que es autodidacta es igual a A más I más D. ¿Y esto qué quiere decir? Que un autodidacta debe tener autocrítica, tiene que investigar y tiene que desarrollar. Y aquí no voy a profundizar mucho más en estos tres factores porque ahí tenéis otro vídeo dedicado exclusivamente a esto del autodidacta, pero creo que es un buen punto de partida para empezar con este vídeo. Tenéis que tener esa capacidad de analizar qué errores podéis estar cometiendo y qué carencias podéis llegar a tener. Tenéis que investigar aprovechando el conocimiento que pueden tener terceras personas, aunque al final absorbáis conocimientos adaptados a vuestros requisitos y vuestras necesidades, y tenéis que desarrollar y experimentar vuestro propio estilo marcial. No quedaros simplemente en lo que digan los demás, sino de experimentar para ver qué es lo que os puede funcionar a vosotros. Aquí, empezando por la parte de un autodidacta en artes marciales, ¿qué creo que es lo que debería tener? Pues aquí habría que reflexionar primero qué funcionalidad y qué objetivo tiene ese artista marcial. En pocas palabras, no va a tener las mismas necesidades un artista marcial autodidacta que simplemente quiera hacer algo de actividad física y deporte para mantenerse saludable que una persona que quiere ser una especie de comando en unas fuerzas armadas. El tipo de preparación y el tipo de exigencias son muy diferentes y eso va a determinar totalmente las prácticas que se vayan a llegar a ser. Más ejemplos de esto: pues una persona, por ejemplo, que quiere practicar Tai Chi porque le viene bien a nivel espiritual y para relajarse, no es lo mismo que una persona que quiere practicar capoeira porque puede aprender un arte marcial que incluye también gimnasia a la vez y también que tiene parte musical con la cual se puede relacionar con otras personas, que otra persona que quiere aprender Muay Thai, artes marciales mixtas, porque quiere competir, que otra persona que quiere aprender cosas como Krav Maga o de defensa personal porque quiere sentirse seguro en la calle. Entonces, primero hay que partir de qué camino marcial queréis elegir y por qué y para qué. Y a partir de ahí tenéis que ver qué es lo que os puede ser útil y qué es lo que no os puede ser útil. Yo personalmente creo que es bueno englobar en cierta medida todos estos aspectos para poder ser un artista marcial completo, primando la parte funcional y la de defensa personal y cosas así, pero no olvidando tampoco las partes más lúdicas o la parte, digamos, más espiritual, que pueden también otorgar muchos beneficios de las artes marciales. Yo creo que todo tiene su cabida y todo se debe desarrollar en cierta medida. Luego, en factores clave para un autodidacta, y yo creo que prácticamente para cualquier artista marcial, reflexionando he puesto los siguientes, que vienen a ser la experiencia de combate, la condición física, la base técnica y la base táctica. Y profundizando en la parte de base técnica y base táctica, pues ahí es donde vienen lo que es las partes de golpeo, proyecciones, lusaciones, sumisiones y desarmes. Por lo que en el fondo, independientemente de que un artista marcial sea autodidacta o no lo sea, yo creo que es importante que desarrolle todas estas áreas. ¿Y cuáles son las que creo que pueden ser determinantes para un artista marcial que quiere ser autodidacta? Aquí principalmente creo que debería priorizar dos, las que vienen a ser la experiencia de combate y la condición física. Y en este caso, si es una persona que es autodidacta y encima entrena sola, si no puede tener experiencia de combate, pues aquí yo creo que debería tener una condición física muy sobresaliente y aparte también que junto con una base técnica interiorizando conceptos tácticos le puedan dar cierta garantía de que pueda saber defenderse en diferentes situaciones. Obviamente en la parte táctica hay una parte que va a ser conceptual, pero hay otra que se tiene que experimentar porque ese conocimiento debe llegarse a resolver. Ahora, empezando por el factor que yo creo que es el más determinante de todos, que es el de experiencia de combate. Yo creo que una persona, aunque no sepa ningún tipo de arte marcial, pero que haya experimentado muchas peleas en su vida y haya estado en entornos violentos, puede estar muchísimo más preparada que una persona que lleve practicando artes marciales toda su vida. Por lo que esa experiencia vital de experiencia de combate, ya sea en entornos reales o lo que es exponerse a sparring, aunque no haya ningún tipo de disciplina marcial detrás, yo creo que es algo muy importante para cualquier autodidacta, que es entrenar exponiéndose a situaciones
situaciones de combate, que no digo que vayáis por ahí peleando, sino que simplemente si tenéis colegas y queréis aprender, pues os ponéis a hacer sparring, aunque no tengáis ni idea, y con esa experiencia de combate seguramente avancéis mucho más que otras personas que sean artistas marciales. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a desarrollar uno de los factores que yo creo que es crucial en cualquier situación de riesgo o de combate, o como lo queráis llamar, que viene a ser desarrollar una base mental. Esa base mental creo que solo se puede desarrollar correctamente exponiéndose en situaciones de combate, porque esas situaciones de combate van a hacer que uno vaya desarrollando esa capacidad de aguantar la presión, también va a desarrollar, como yo os comenté anteriormente, los aspectos tácticos, y también va a desarrollar la capacidad de adaptación que puede tener una persona. Entonces, exponerse a situaciones de combate, ya sea con sparring de mayor o menor intensidad, creo que prácticamente puede ser, si no la mitad del camino, por lo menos un tercio de lo más importante que debe tener un artista marcial. Y aquí, volviendo a la primera parte que os he comentado de la funcionalidad y objetivo de lo que queréis conseguir, esa exposición a situaciones de combate deberá estar regida de manera razonable a los objetivos que queréis conseguir. Obviamente una persona que quiere, por ejemplo, simplemente estar un poco saludable, hacer deporte y tener algunas nociones para saber defenderse, no creo que deba exponerse aquí a sesiones de sparring infernales, súper arriesgadas y cosas así, porque no va en pos del objetivo. Pero unas sesiones de sparring suave con muchas personas, experimentando con personas con diferentes palancas, diferentes alturas, diferentes cuerpos, diferentes pesos, yo creo que le va a dar una experiencia que va a dejar a esta persona más preparada que antes de experimentar con esos sparring, sin necesidad de que sean a máxima intensidad. Y en otro caso, una persona que a lo mejor quiere ser un comando o que se va a exponer a situaciones de alto riesgo, si bien debe cuidarse, porque obviamente si tú estás exponiéndote a sparring descontrolados, pues te vas a lesionar, y si te lesionas no vas a poder mejorar. Pero de manera controlada y de manera sensata, sí es importante que se exponga a simulacros de situaciones reales para que sepa cómo actuar. Y esa parte de saber actuar no es algo conceptual, no es algo que tú simplemente digas, ah, no, si pasa esto yo hago esto. No, porque ahí es donde viene esa fortaleza mental, donde vienen los reflejos, donde viene el instinto, y eso se desarrolla con la experiencia de combate. Así que un tercio o la mitad del camino es la experiencia de combate, experimentar sparring simulados de diferentes intensidades, pero es importante que un artista marcial combata. Y aquí es donde una persona que aprende sola es donde lo tiene más difícil, porque va a tener esa carencia que, como os digo, es un tercio o la mitad del camino. ¿Y cuál es el siguiente factor? Que puede ser incluso la otra mitad del camino o un tercio, por decirlo de alguna manera, pues la condición física. Y aquí es donde una persona que no tiene posibilidad de tener experiencia de combate, pues se puede desbandar o destacar más. Si bien es cierto que puede ganar cierta experiencia de combate mediante ejercicios de sombra, como al hacer sombra uno no está expuesto a esas situaciones de estrés mental para producir adaptaciones a nivel mental, entonces siempre va a faltar esa parte de preparación. Entonces yo diría que una persona que aprenda sola debería tener una condición física espectacular, porque también creo que una persona con una condición física muy superior puede tener ventaja con respecto a otra persona que, por ejemplo, no sepa nada de artes marciales ni nada de condición física, porque básicamente si es más fuerte, entonces tiene ventaja. E incluso una persona con una condición física muy superior puede también derrotar a personas que tengan conocimientos de artes marciales, incluso que tengan buena condición física, pero que sea inferior. Y en esta parte de condición física, ¿qué creo que puede ser lo crucial? Pues yo creo que sobre todo para una persona que aprende sola y alguien autodidacta y que no va a tener experiencia de combate, lo principal creo que es la fuerza, la velocidad y tener movimientos automáticos, automatizar el movimiento. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, si no tienes experiencia de combate, pero tienes buena condición física, puedes tener aperturas, pero si tienes fuerza suficiente, los golpes que des pueden ser golpes definitivos o pueden ser golpes demoledores, por mucho que los des mal. También si tienes gran velocidad, aunque tu técnica sea deficiente, si eres muy rápido, sobre todo si una persona no está entrenada y no tiene reflejos, te va a comer tus golpes. Y también esa capacidad de crear movimientos automáticos es otro factor más que, por un lado, si es posible que te muevas de manera instintiva en un combate, eso es muy importante. Por otro lado, también puede crear movimientos más rápidos, con una cadencia superior, que también puede desconcertar, puede meter mucha presión lo que es al rival, y encima si son golpes fuertes, entonces estamos metiendo todos los factores a la vez. Entonces yo creo que una persona que vaya a ser autodidacta, por mucho que no tenga una buena base técnica y táctica, si tiene mucha experiencia de combate y tiene una gran condición física, yo creo que puede estar más que servido. Y si no tiene experiencia de combate, creo que tiene que tener mejor condición física para paliar esas carencias que pueda llegar a tener. Y aquí ya pasando a la parte de base táctica y base técnica, yo creo que la base táctica y la base técnica es más importante si los rivales que tienes son artistas marciales, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que en la mayoría de entornos que pueden llegar a ocurrir en la vida cotidiana, no es normal que la gente tenga ningún tipo de base marcial. Solo con los aspectos de condición física y con experiencia de combate ya vais a tener esa ventaja. Y aquí, si vuestros rivales son personas que saben de disciplinas de combate, pues la base técnica y táctica va cobrando muchísimo más peso. Porque básicamente, si por ejemplo te enfrentas a alguien que sabe artes marciales, si por ejemplo no tienes corregidas las aperturas, te
va a pillar aperturas y te puede noquear de manera más fácil. O también, si no tienes una base técnica lo suficientemente consolidada, puedes tener golpes predecibles que puedes llegar a ver y puede que no les llegues a conectar. Por eso he dicho antes que la velocidad es muy importante, que es una de, vale, tienes una base técnica que no sirve para nada, pero golpeas tan rápido que la gente no lo puede llegar a ver, porque tiene que tener unos reflejos de la hostia. Pues como veis, esos son mecanismos de compensación. Mientras menos mecanismos de compensación tengáis que utilizar y más completos seáis, pues mejor. Y aquí en base técnica, ¿cuáles creo que son los factores más importantes que se debe trabajar? Pues yo creo que la base técnica se debe trabajar la velocidad y la automatización del movimiento para que en una situación de combate el cuerpo sepa moverse de manera automática sin tener que pensar demasiado. Es que el cuerpo sepa qué hacer, porque ten en cuenta que en esas situaciones la mente va a estar en una situación de estrés. Pues simplemente que el cuerpo sepa qué hacer y que de esa manera instintiva puedas hacer algo. Por otro lado, la base técnica creo que debe ser eficiente, y para ser eficiente yo creo que lo mejor es que sea simple, centrarse en movimientos sencillos, que sean coherentes, que estén justificados, comprobar su efectividad. ¿Y por qué? Creo que la base técnica debe centrarse en este tipo de movimientos eficientes y simples, porque en situaciones de riesgo y en situaciones de estrés los movimientos complejos no van a salir. Entonces, si bien es cierto que creo que se deban practicar también ese tipo de movimientos más complejos, yo creo que antes de centrarse en esos movimientos complejos, un artista marcial y más autodidacta debe tener total y absolutamente interiorizado una buena base técnica básica que su cuerpo pueda hacer de manera totalmente automática y sin pensar, para que en esas situaciones de estrés el cuerpo sepa qué hacer. Y luego, aparte de eficiente, también los movimientos deben ser eficaces. Y aquí en esta parte de eficacia, también que sean potentes, que sean contundentes, y luego, si queréis profundizar más, que sean precisos. Y esta parte de precisión, pues ahí es donde debéis aprender cosas de anatomía humana, de saber dónde, cómo y junto con partes tácticas, cuándo golpear. Y también esta parte de precisión, y sobre todo junto con lo que es la capacidad de adaptación y velocidad de reacción que tenga una persona, viendo otra parte técnica que se junta con la táctica. Y ya así de paso empiezo con las tácticas, que vienen a ser las aperturas. Por un lado, que tú tengas las menores aperturas posibles y que seas consciente de cuándo tienes aperturas para corregirlo, y por otro lado, saber pillar las aperturas del contrincante. Y aquí, siguiendo con las bases tácticas, de manera básica también habría que desarrollar lo que son las posturas de combate, de saber, por ejemplo, cuáles son más estables, cuáles son más rápidas, cuáles son más ágiles, cuáles desgastan más energía, cuáles desgastan menos, qué posturas vas a utilizar dependiendo en cada situación de combate. Luego, por otro lado, también el tipo de combinaciones y movimientos que vas a realizar según cada tipo de situación. Y sobre todo, creo que en cuanto a base táctica, lo más importante es el control de la distancia. El control de la distancia en cualquier situación de combate yo creo que es determinante y es vital. Saber, por ejemplo, qué alcance tienen tus puños, qué alcance tienen tus patadas, qué alcance puede tener un arma si la aportas tú, o si el contrincante tiene un arma, saber qué alcance tiene ese arma, porque, por ejemplo, sin control de la distancia no puedes saber cuándo puede ser factible intentar hacer un desarme a una pistola o cuándo no, o cuándo es más factible huir o acercarse lo que es al peligro, que puede ser un desarme de cuchillo. No lo mismo que te ataquen con un punzón que con un palo, que con un hacha, que con una espada. Y aquí el control de la distancia es totalmente fundamental. Y este control de la distancia yo creo que lo va a dar mucho esta parte táctica y de reflexionar sobre las diferentes situaciones que pueda haber, pero sobre todo la experiencia de combate, porque este control de la distancia se calcula a tiempo real, y digamos que esa parte de cálculo y saber moverse lo va a dar la experiencia de combate, y la parte conceptual de qué hacer y qué no hacer la va a dar esa parte estratégica más que táctica, de ya tener interiorizados ciertas estrategias para diferentes situaciones. Y esta parte de base táctica, y si vamos más atrás a base estratégica, pues aquí es donde también podéis conceptualizar diferentes situaciones de riesgo que pueden ocurrir, reflexionar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, buscar ejemplos, si es posible recrearlos para tener experiencia de combate, para ver qué situaciones hay, qué errores hay, y así de esa manera seguir aprendiendo. Y luego, ya pasando a la parte de golpeo, proyecciones, lusaciones, sumisiones y desarmes, como ya he comentado, yo creo que el golpeo debe tener esa velocidad, debe ser simple y debe ser sin aperturas, y si es posible, además debe ser potente, contundente y preciso. Entonces, una persona autodidacta que entrene sola, creo que debería centrar el golpeo en que sea rápido, simple y sin aperturas, porque, por decir, tú en una situación de combate, si tú tienes velocidad, aunque no sepas golpear, hacer, por ejemplo, lo que es un golpe a los ojos o cosas así, pues te puede sacar de más de alguna situación. Lo que es tener esa velocidad, o también, por ejemplo, si estás con armas, a la hora de cortar, realmente tú no puedes defender lo que no puedes ver o no puedes percibir. Entonces, esa parte yo la veo muy interesante, sobre todo enfocado en lo que es en defensa personal y las armas, tener esa velocidad. Lo de hacerlo simple, pues ya lo comenté, que es porque encima, si no tienes experiencia de combate, pues estás en una situación de riesgo, pues por lo menos que de manera sencilla tengas movimientos que te puedan funcionar sin mucho estrés mental, lo que también te expone menos y te puede dar incluso más iniciativa.
iniciativa, porque lo normal es que una persona sin experiencia se cierre más atrás, se intimide, saque menos movimientos, y si tiene un repertorio sencillo que funcione, entonces puede tener mayores garantías. Y la parte de sin aperturas es para evitar riesgos innecesarios. Es una de, vale, tienes poca experiencia de combate y si por lo que sea vas a cobrar, pues por lo menos que cobres lo menos posible. No es, por ejemplo, lo mismo pelear aquí con la guardia, con el mentón alto, que por ejemplo que estés aquí bien colocado sin dejar aperturas. ¿Puede que pierdas? Sí, pero por lo menos no te lo quedan tan fácil, no das facilidades. Y estas cosas creo que un autodidacta solo sí lo puede más o menos practicar. Obviamente hay aperturas que tienes que corregir con experiencia de combate, pero yo creo que son buenos puntos de partida. Luego las proyecciones, yo creo que la clave en las proyecciones es tener muy conceptualizado las bases biomecánicas de las diferentes proyecciones y también tener una buena base táctica, ya que creo que en las proyecciones ambas, lo que es esa parte biomecánica y esa parte táctica, es muy importante. Obviamente hay un factor de condición física, pero a la hora de derribar a alguien, mientras lo puedas mover, básicamente una proyección se basa en sacar la proyección del centro de gravedad de la base de sustentación para que la persona caiga, y eso es biomecánica pura y dura. Y aquí muy similar a lo que es lusaciones y sumisiones, que también es meter esa parte biomecánica de comprender las palancas, también comprender aspectos tácticos de cuándo se debe aplicar y cuándo no se debe aplicar, porque por ejemplo, tú una persona que te tiene aquí la guardia y vas, ven que te voy a hacer un kimura, pues te va a partir la cara, porque no es el momento, el lugar, ni es la estrategia, tienes que saber cuándo, cómo y dónde. Y luego por último la parte de armas y desarmes, yo creo que lo principal, y no solo para personas que entren en sola, yo creo que lo principal con las armas primero es evitar ser herido, tener también esa base biomecánica y técnica, pero sobre todo evitar ser herido, y esta parte de evitar ser herido creo que lo va a dar sobre todo el control de la distancia, como ya os comenté, que es una de, vale, no voy a desarmar, pero por lo menos tampoco me van a herir. Y aquí igual, movimientos simples, movimientos rápidos, desarrollar control espacial, aparte de solo la distancia, de saber qué tienes alrededor, con qué puedes tropezar, desarrollar un buen juego de pies, de saber moverse en todas las direcciones, y eso por ejemplo alguien solo en casa también lo puede desarrollar, solo que bajo presión no le va a salir con tanta fluidez, pero puede trabajar ese tipo de cosas, y básicamente si no te pueden alcanzar no te pueden herir. Y ya para personas que sí pueden tener experiencia de combate, pues yo esta parte de armas y desarmes, con esa premisa de evitar ser herido, pues trabajaría muchísimo lo que es la parte de reflejos de combate, que aunque no sea muy intenso, que sea a tiempo real, que pillen todas las aperturas posibles. Y ya lo último yo creo que vendría a ser intentar los desarmes, porque intentar los desarmes es algo muy complejo, y tener en cuenta que intentar hacer un propio desarme tiene riesgos. Por ejemplo, tú tienes un cuchillo y tú al intentar desarmarlo te va a tocar acercarte a lo que es el cuchillo, y el propio cuchillo tiene riesgos, y tener en cuenta que esto va a máxima velocidad, velocidades que no podéis ni ver, entonces claro, hay riesgo muy alto. Entonces primero evitar los daños, luego ganar estos reflejos para que por ejemplo puedas ver cómo está atacando, y luego ya si eso, si hay alguna oportunidad, desarmar. Ya pasando a la parte de ser autodidacta y entrenar solo en casa, los pros y los contras, ya yendo un poquito rápido porque yo os he comentado casi todos estos factores, yo diría que los pros y lo que es factible para alguien que va a entrenar solo en casa, y más si es de manera autodidacta, es por un lado que desarrolle la capacidad de ser 100% ofensivo. Como ya os he comentado, desarrollar esa velocidad, sobre todo para situaciones de defensa personal, de decir de que, vale, puede que alguien no sepa nada, pero si alguien se le pone esta distancia, le pincho los ojos porque tengo más velocidad y no va a ver, y a lo mejor en esa apertura me puedo escapar o lo que sea. Luego también, yo creo que para quien entrena solo en casa, la condición física tiene que ser importante. Tenéis que tener una condición física espectacular para que esa sea vuestra ventaja. Luego, por otro lado, desarrollando esa fuerza, esa potencia, esa contundencia. Sobre todo si tenéis acceso a sacos, aunque yo en el canal os he mostrado que también se puede golpear superficies duras, pero tener esa condición física y tener ese golpeo que sea demoledor. Automatizando todos esos movimientos que os salgan totalmente automáticos, esa velocidad de tener golpes invisibles, y por lo tanto yo creo que cómo debería enfocarse una persona que entrene solo en casa es desarrollarse prácticamente 100% ofensivo, porque básicamente la defensa la vas a aprender enfrentando a otras personas. Entonces, si no te puedes enfrentar a otras personas, ¿qué es lo que debes hacer? Pues prácticamente lo que te va a tocar es finalizar el combate rápido, y para eso esa velocidad, esos golpes demoledores, eso de que el cuerpo se sepa mover, tener ese cuerpo súper fuerte y esa condición física muy buena, y finalizar el combate cuanto antes para evitar que se desarrolle en situaciones de riesgo en la que una persona más experimentada te pueda fulminar. Y estos son los aspectos y los pros y los que yo creo que una persona autodidacta y en solitario debería desarrollar, y creo que puede tener, aunque no sean grandes garantías, sí ciertas garantías, por lo menos y sin lugar a dudas, con respecto a personas que no están entrenadas. Yo creo que una persona que desarrolle estos aspectos y se enfrente a una persona que no está entrenada puede tener muchísimas más garantías de éxito. Y luego, yendo a los contras, que son un montonazo, que también hay que decirlos, pues aquí yo creo que una persona que entrene solo en casa de manera autodidacta y sin experiencia de combate, le van a faltar los reflejos, el control de la distancia, que como yo os he dicho es fundamental, aunque sí puede practicar mucho lo que es la reactividad y la velocidad a la hora de desplazarse, y lo que es el juego de pies, eso sí lo puede practicar, pero sin reflejos y sin distancia prácticamente es como que no sabes cómo ni dónde moverte. También otros contras, el tacto, las palancas y todo eso que es importantísimo para las proyecciones, porque yo creo que para aprender a proyectar
practicar, aprender a luchar y aprender a someter, es muy importante desarrollar ese tacto fino de que tú cuando tocas a alguien sepas ya dónde están las diferentes partes del cuerpo. Incluso tú cuando tocas a alguien, aunque tenga los ojos cerrados, más o menos ya sabes qué movimientos va a ser, porque los sientes. Y aquí, por ejemplo, experimentad, poneos, por ejemplo, un compañero a entrenar con los ojos cerrados sin despegaros y vais a ver que incluso podéis llegar a esquivar diferentes golpes porque el cuerpo y esos movimientos os están transmitiendo información. Y esto obviamente al entrenar solo no se va a desarrollar y es importantísimo para usar, para someter y para proyectar, porque también para proyectar tienes que ser consciente del centro de gravedad del contrincante para poder proyectarlo, es lo básico. Luego otro contra es que si no te enfrentas a nadie no vas a aprender a encajar golpes, a zafarte de agarres y a la hora de entrenar con armas no vas a saber qué hacer o te puedes sorprender mucho cuando te golpean, cuando te cortan y cosas así. También el otro contra es la falta de experiencia o de sparring que se junta con otro contra que es el desarrollo de esa fortaleza mental de poder aguantar esa presión y desarrollar esos aspectos tácticos y estratégicos a tiempo real en el combate. También otro contra y juntando con lo de experiencia en sparring es corregir las técnicas, principalmente aquí es corregir las aperturas y poder ver la efectividad de lo que estáis aprendiendo para poder corregirlo. Otro contra son los desarmes. Obviamente si tú no practicas desarmes con otra persona, al igual que en las luxaciones y en las proyecciones, como se necesita ese tacto, esos reflejos, esa experiencia, ese saber hacer del cuerpo de manera automática, no lo vas a poder desarrollar. Otro contra también es automatizar las defensas, que el cuerpo sepa defenderse, que tenga esos reflejos para moverse, y por eso mismo digo que una persona que no pueda tener experiencia de combate y que entrene sola, que se centre 100% ofensiva y que se centre en ser demoledor en unos cuantos segundos para acabar el combate cuanto antes, porque como veis todos estos factores que os estoy diciendo son factores de riesgo al que una persona que no está entrenada se expone, sobre todo si está contra una persona entrenada. Y luego el último contra que he puesto es de ajustar el golpeo a los contrincantes, porque en experiencia de combate vais a ver que no es lo mismo golpear a una persona que golpear un saco, básicamente porque una persona se mueve y te ataca. Entonces podéis golpear súper fuerte al saco o a la pared si habéis visto mi vídeo de golpear a superficies duras, que realmente si no conectas a la persona no le vas a hacer ese daño que le estás haciendo al saco. Tienes el potencial de con experiencia suficiente puedas transmitir esos golpes a la persona, pero necesitas esa experiencia para que tengas garantías de que cuando golpes a una persona te vayas a pegar con esa contundencia con la que estás haciendo en el saco, que vendría a ser la precisión. Quizás se pueda desarrollar un poco con ejercicio de sombra, quizás sí, pero es que la experiencia vital es muy importante. Y bueno, esto vendría a ser todo. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda, aunque sea para reflexionar o que sea para que os entretengáis un poquito pensando sobre estas cosas. Como os he dicho, yo creo que una persona de manera autodidacta y en solitario sí puede desarrollarse como artista marcial, puede tener ciertas garantías, pero creo que podría ser una formación incompleta, y teniendo en cuenta eso de que la formación sería incompleta, pues obviamente la parte estratégica debe adaptarse a las virtudes que uno tiene. Por eso digo de centrarse en aspectos de condición física y de perfección técnica y destacar muchísimo en esos aspectos para quitar carencias como principalmente puede ser la experiencia de combate. Entonces, si entrenáis en solitario, yo os recomiendo que os centréis ahí, que seáis unos cracks a nivel físico, que golpeéis súper rápido, súper fuerte y que vuestro cuerpo sepa moverse de manera totalmente automática. Y eso a la hora de practicar con otras personas vais a ver que vais a aprender muchísimo más rápido. Este vídeo también lo he hecho porque creo que es muy importante para matizar y complementar los vídeos que estoy haciendo en el canal, que como veis de manera directa o indirecta todos los aspectos que estoy comentando ya los he comentado o los comentaré en los vídeos de combate de mi canal, entrenamiento en casa. Pero como siempre digo, se pueden practicar cosas en casa, pero es muy importante practicar con otras personas y tener esa experiencia de combate, que aunque no sea sparring súper intenso, sí es importante que enfrentes a situaciones, digamos, con cierto nivel de aleatoriedad. Sobre todo exponerte a situaciones nuevas, en cierto modo desafiantes, que sean variables, si es posible también contextualizadas, que pueden pasar, y cosas así para que vayáis desarrollando ese chip, ese saber hacer. Si queréis ver el resto de vídeos, ahí tenéis la lista de reproducción con todos los vídeos de combate que he hecho. Y lo dejamos aquí por hoy. Un saludo, hasta otra.